Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luisa Carlota de Brandeburgo. Ella fue una princesa alemana que se convirtió en duquesa consorte de Curlandia y Semigalia, siendo una mujer muy apreciada tanto por su marido como por su familia y sus súbditos, por sus dotes como gobernadora y administradora, estando más capacitada para la gobernación que muchos hombres de su época. Esta biografía es realizada por petición de Jacqueline. Luisa Carlota de Hohenzollern y de Wittelsbach nació el 13 de septiembre de 1617 en la ciudad de Berlín, en el margraviato de Brandeburgo, actualmente en Alemania. Fue hija del elector Jorge Guillermo I de Brandeburgo y de la esposa de este, la electora Isabel Carlota del Palatinado. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, siendo Luisa Carlota la primera de sus vástagos. Sus padres, además de ser margraves y electores de Brandeburgo, también serían duques de Prusia. Luisa Carlota recibió la típica educación de la época, estando esa especialmente basada en el calvinismo, unas creencias religiosas que practicaría de por vida, siendo una mujer muy piadosa. En el año 1638, su padre decidió desentenderse de la política y de los asuntos bélicos, ya que se estaba librando para entonces la guerra de los 30 años, así que trasladó a su familia hasta la ciudad prusiana de Königsberg, siendo vista esta población como un lugar seguro para los electores y sus hijos. En dicha ciudad, Luisa Carlota empezó a tener trato con un grupo de poetas y de músicos locales que eran dirigidos por el poeta y compositor Simon Tagg, con quien mantuvo una gran amistad. La princesa fue una mujer muy pretendida, pese a casarse bastante tarde para la época, llegando a recibir hasta 8 propuestas de matrimonio, entre las que se encontraba la del rey Vladislao IV de Polonia, pero finalmente quedaría comprometida con Jacobo Kettler, que era duque de Curlandia y Semigalia, un casamiento que permitió fortalecer las alianzas entre las familias Hohenzollern y Kettler, que eran conocidos príncipes protestantes. El 9 de octubre de 1645 se celebró la boda de la pareja en la ciudad prusiana de Königsberg. Para entonces ella tenía 28 años de edad en el momento de la unión y él 34. Durante días se celebraron numerosos festejos con motivo de su unión, y su buen amigo, el poeta Simon Tagg, compuso un poema para los recién casados. El matrimonio establecería su hogar primero en la ciudad de Kuldiga y posteriormente en Mitau, perteneciendo a ambas ciudades actualmente a Letonia. El matrimonio pronto empezaría a traer a sus hijos al mundo. En el año 1646 nació Luisa Isabel, que sería la landgravina consorte de Hesse-Homburg. En el año 1647 nació Ladislao Federico, pero este falleció durante la infancia. En 1649 nació Cristina Sofía, pero esta también falleció durante la infancia. En 1650 nació Federico Casimiro, el cual llegaría a ser duque de Curlandia y Semigalia. En 1651 nació Carlota María, pero esta sería abadesa. En el año 1653 nació Amalia María, que sería landgravina consorte de Hesse-Kassel. En 1654 nació Carlos Jacobo, pero este falleció durante la juventud. En el año 1655 nació Fernando, que llegaría a ser duque de Curlandia y Semigalia, y en el año 1658 nació Alejandro, el cual desempeñaría una carrera militar. El matrimonio tuvo un total de 9 hijos en común. Luisa Carlota
fue una mujer que se interesó mucho por la política. Ella tuvo un papel muy destacado en los asuntos de Estado de los ducados de Curlandia y Semigalia, además de que ejerció una gran influencia sobre su marido, estando muy activa políticamente. También administró personalmente las propiedades y las tierras que había entregado como dote, aparte de interferir en los asuntos del electorado de Brandeburgo, ayudando a su hermano, el elector Federico Guillermo I, con ciertos asuntos de la gobernación, aparte de que sería una de sus principales consejeras. La duquesa sería descrita como una buena administradora, una mujer muy inteligente y sabia. Incluso los campesinos la tendrían en una alta estima, considerándola una gobernante y una terrateniente amable y muy justa. Luisa Carlota se interesó mucho por la agricultura y la ganadería de sus dominios, llegando a impulsar la producción de leche y la elaboración de derivados lácteos. Con motivo de la guerra sueco-polaca, el ducado de Curlandia fue invadido por las tropas suecas en el año 1657. La duquesa se mostraría muy preocupada ante tal situación y logró negociar con los altos cargos militares suecos para que no asesinasen, cometiesen todo tipo de abusos ni arrasasen las aldeas de los campesinos de Curlandia. Los duques de Curlandia fueron hechos prisioneros por las tropas suecas, siendo así encerrados en el castillo de Riga, y posteriormente fueron trasladados hasta la fortaleza de Ivangorod, permaneciendo encerrados alrededor de 2 años, hasta que finalmente fueron puestos en libertad en el año 1666. Cuando los duques regresaron a Curlandia, se encontraron que poblaciones enteras y los campos habían sido completamente arrasados, algo que causó un profundo dolor y desconsuelo a Luisa Carlota, debido a que los suecos no habían cumplido con sus promesas. Incluso la ciudad de Mitau, que era el lugar de residencia de los duques, estaba muy afectada por el paso de las tropas suecas. Pese a su gran descontento con los suecos, Luisa Carlota participó en las negociaciones de paz que se llevaron a cabo entre Brandeburgo, Rusia, Suecia y Polonia en la ciudad de Mitau, guardando en todo momento la entereza y la mayor serenidad posible, sin unas negociaciones muy beneficiosas para el ducado de Curlandia y Semigalia, ya que Luisa Carlota y su marido Jacobo recuperaron sus dominios y pudieron seguir ejerciendo como gobernantes. La duquesa acabaría falleciendo el 29 de agosto de 1676 a los 58 años de edad en la ciudad de Mitau, en el ducado de Curlandia, siendo actualmente conocida esta ciudad como Jelgava, y su muerte sería muy sentida tanto por su marido como por su pueblo, debido a que perdían una buena gobernante y a una gran administradora. Sus restos mortales descansan en la cripta imperial del Palacio de Jelgava, en Letonia. Luisa Carlota fue una mujer que destacó en su tiempo por ser una excelente administradora y gobernante, llegando a ser ella quien realmente estaba detrás de la figura de su marido Jacobo y de su hermano, el elector Federico Guillermo I, estando prácticamente la gobernación de los ducados de Curlandia, Semigalia y Brandeburgo entre las manos de esta duquesa. Ella será una mujer muy apreciada no solo por su marido y sus familiares, por sus dotes como gobernante, sino también por sus súbditos, especialmente por los campesinos, considerándola una terrateniente y gobernante sabia y muy justa. Luisa Carlota sintió un gran cariño hacia el pueblo de Curlandia. Por ello, intentó protegerlo cuando las tropas imperiales suecas invadieron sus dominios, siendo para ella un golpe muy duro cuando descubrió que los suecos habían arrasado con aquellas tierras que tanto amaba. Esta duquesa demostró tener más carácter, dotes para la gobernación y valentía que muchos hombres de su tiempo,
pero por desgracia es una mujer un tanto olvidada por la historia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luisa Carlota de Brandeburgo. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Jacqueline también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que destacaron por ser grandes gobernantes, pero que por desgracia son grandes olvidadas de la historia. También quisiera agradecer a Patricia McCann y a Lautaro Mañac su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!